Arterias de la raíz del cuello. El tronco brachiocefálico está cubierto anteriormente por los músculos esternoioideo y esternotiroideo derechos. Es la rama más grande del arco de la aorta. Y entonces observemos aquí en la parte inferior el tronco brachiocefálico. Se origina en la línea media desde el comienzo del arco de la aorta posterior al manubrio del esternón. Y entonces aquí estamos viendo nosotros el arco de la aorta, aquí está el manubrio, aquí está el cuerpo, aquí es donde inicia el arco de la aorta del corazón. Y entonces, a nivel del manubrio del esternón, el tronco brachiocefálico pasa superolateralmente hacia la derecha, donde se divide posterior a la articulación externo-clavicular, la arteria carótida común derecha y subclavia derecha. ¿A qué nivel? A nivel de la articulación externo-clavicular del lado derecho. Aquí se divide en arteria subclavia y carótida común derechas. El tronco brachiocefálico normalmente no tiene ramas preterminales. Las arterias subclavias irrigan los miembros superiores, además envían ramas al cuello y al encéfalo. La arteria subclavia derecha se origina en el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda se origina del arco de la aorta, que ya lo habíamos explicado en la región anterior del cuello. Aquí está entonces el tronco brachiocefálico, subclavia derecha, y directamente de la aorta, la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Y esta es aproximadamente 1 centímetro distal a la arteria carótida común izquierda. Quiere decir que 1 centímetro separa la carótida común izquierda de la arteria subclavia izquierda. El nervio vago izquierdo discurre paralelo a la primera porción de la arteria. Del lado izquierdo, él sigue hablando del lado izquierdo. Aquí tenemos el nervio vago izquierdo. Este es el nervio frénico, si ustedes lo recuerdan. El vago izquierdo. Las arterias se arquean superolateralmente para alcanzar su punto más alto cuando pasan posteriormente a los músculos escalenos anteriores. Aquí podemos observar entonces el punto más alto a nivel de los escalenos anteriores en ambos lados. A medida que las arterias empiezan a descender, desaparecen por detrás de la parte central de la clavícula. Entonces ya no son tan expuestas. Cuando las arterias subclavias cruzan el borde externo de las primeras costillas, sus nombres cambian y se convierten en arterias axilares. ¿Dónde finaliza la arteria subclavia derecha y subclavia izquierda? En el borde externo de la primera costilla. En relación con el músculo escaleno anterior, se describen 3 partes de cada arteria subclavia. La primera porción es medial al músculo. La segunda es posterior a él. Y la tercera es lateral a él. Las pleuras cervicales, los vértices de los pulmones y los troncos simpáticos se sitúan posterior a la primera porción de la arteria. Y entonces miren ustedes aquí esta pequeña elevación que se observa aquí y esta otra acá, esa es la pleura y el vértice cubierto que está cubriendo el vértice de los pulmones. Y aquí tenemos el plexo simpático cervical, el tronco simpático cervical. Las ramas de la arteria subclavia son la arteria vertebral, que ya describimos cuando hablamos de la columna cervical y de sus huesos, de sus vértebras. La arteria torácica interna, que discurre interiormente. Aquí podemos observar, esta es la torácica interna y aquí disecada o cortada está la arteria vertebral. El tronco tirocervical por la primera porción de la arteria subclavia. Estas son de la primera porción. Ahí miramos el número 1, que es medial al escaleno.
El tronco costocervical de la segunda porción de la arteria subclavia, la arteria dorsal de la escápula, que a menudo se origina de la tercera porción de la arteria subclavia. Aquí nos dice que a menudo, y atrás nos dice que ocasionalmente y que es una cuestión aberrante. Entonces, tenemos que ir, lo que dificulta que nosotros podamos hacer preguntas sobre esto, ¿verdad? Y entonces el tronco costocervical, vamos a señalarlo aquí, costocervical, entonces nos da la cervical transversa y la supraescapular, ¿no? Es la dorsal de la escápula que se origina de la cervical transversa. La arteria dorsal de la escápula de la tercera porción de la arteria subclavia a veces. La porción cervical de la arteria vertebral se origina en la primera porción de la arteria subclavia y asciende por el espacio piramidal. Asciende por el espacio piramidal, formado por los músculos escalenos. Aquí podemos observar nosotros los músculos escalenos y ahí el espacio piramidal. Y los músculos largos del cuello y de la cabeza. Aquí tenemos los músculos largos del cuello y de la cabeza. El escaleno anterior y el largo del cuello y de la cabeza. Ahí está el espacio piramidal. En el vértice superior del espacio, ya le dio configuración. Aquí tenemos el vértice superior del espacio. La arteria pasa profundamente, la arteria vertebral, profundamente para discurrir a través de los forámenes transversos de las vértebras de C6 a C1. Es un error decir de C1 a C6, porque la arteria asciende de C6 a C1. Esta es la porción vertebral de la arteria vertebral. En ocasiones la arteria vertebral puede entrar por un foramen más superior que el de la vértebra C6. Quiere decir que puede entrar en C5. En un 5% de la población, la arteria vertebral se origina del arco de la aorta, pero solo la vertebral izquierda, obviamente. La porción suboccipital, la idea de la arteria vertebral, discurre por un surco en el arco posterior del atlas antes de entrar en la cavidad craneal a través del foramen magno y ahí entonces se unen y forman la arteria basilar. La porción craneal de la arteria vertebral aporta ramas para la médula oblongada y la médula espinal, porciones del cerebelo y la dura madre de la fosa craneal posterior. En el borde inferior del puente, en el tronco del encéfalo, las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que participa en la formación del círculo arterial del cerebelo por medio de las arterias cerebrales posteriores. La arteria torácica interna, señalémosla acá, la arteria torácica interna, antes conocida como la arteria mamaria, pero ahora es torácica interna, perdón, torácica interna está aquí, ya estoy por estar leyendo, ya no estoy señalando cómo debe ser. Esta es la torácica interna, esta es la arteria vertebral, la primera porción de la arteria subclavia, el músculo escaleno anterior. Se origina en la cara anteroinferior de la arteria subclavia y pasa inferior y medialmente hacia el interior del tórax. Si nosotros le damos configuración a la arteria, tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara superior y una cara inferior. Y esta entonces en la unión de la cara anterior e inferior, ahí emerge la arteria torácica interna. La porción cervical de esta arteria no tiene ramas en el cuello. El tronco tirocervical se origina en la cara antero superior o en parte en la cara anterior y superior de la subclavia, de la primera porción de la arteria subclavia, cerca del borde medial del músculo escaleno anterior. Entonces miremos acá, este es el lado izquierdo, borde medial y borde lateral, ¿verdad? Borde medial, aquí está el espacio piramidal, este es el vértice del pulmón, la arteria vertebral y el tronco tirocervical, tronco tirocervical. Tiene 4 ramas, de las cuales la mayor y más importante es la tiroidea inferior. Si observamos nuestra imagen, entonces el tiro cervical. Se llama tiro porque da la arteria tiroidea inferior
y la cervical ascendente. La arteria tiroidea inferior es la principal arteria visceral del cuello, que irriga la laringe y la tráquea, el esófago y las glándulas tiroideas. Por supuesto que el esófago solo en esa región. Las glándulas tiroideas y la paratiroidea. Por eso es que la tiroidea inferior es la rama principal del cuello, así como músculos adyacentes. Las otras ramas del tronco tirocervical son la cervical ascendente, la arteria supraescapular y el tronco cérvico dorsal, la arteria cervical transversa. Las ramas terminales del tronco tirocervical son las arterias tiroidea inferior y cervical ascendente. Tiroidea inferior y cervical ascendente. Ramas terminales del tronco tirocervical. Esta última es una pequeña arteria cervical ascendente que envía ramas musculares a la porción superior del cuello y ramas espinales al interior de los forámenes intervertebrales para alimentar a las arterias espinales, a la anterior y a las dos posteriores. El tronco costocervical se origina de la cara posterior de la segunda porción de la arteria subclavia. Me adelanté una imagen. Aquí está la segunda porción, costo cervical. Posterior al músculo escaleno anterior en el lado derecho y normalmente justo medial a este músculo en el lado izquierdo. El tronco discurre superiormente y se divide en las arterias intercostal superior y cervical profunda. A la intercostal superior también le llaman intercostal suprema y la cervical profunda, que irrigan los dos primeros espacios intercostales y los músculos cervicales posteriores profundos respectivamente. O sea, la intercostal suprema, los espacios intercostales, y los músculos cervicales, la otra arteria cervical.